Buenos días, amigas y amigos. Buenos días, Carolina. Bueno, la ciudad capital y todo el Gran Santo Domingo ha amanecido este lunes con la presencia de patrullas militares, sobre todo, además de policía, en muchas esquinas, sobre todo en las avenidas de mayor tránsito del transporte público urbano, ¿verdad? Esto porque ha habido amagos, aprestos de protesta de parte de las federaciones del transporte de pasajeros. Se ha dado la cara en todo esto la FENATRANO, la nueva opción, pero hay otras organizaciones que afilian a gente que dirige ruta de tránsito urbano e interurbano de pasajeros, que han dicho que continuarán las protestas y reclamos para que el gobierno reduzca los precios de los combustibles, que por cierto, el anuncio que se hizo el pasado viernes es que se dejarían igual. Y la gente que entiende que ha habido unas reducciones en los mercados internacionales que ameritan que aquí se haga lo propio con los precios que controla el Estado a través de industria y comercio. Lo que ha anunciado FENATRANO es que sería el próximo miércoles que volvería a protestar, pero de todas maneras, de manera preventiva, se ha puesto o ha continuado en marcha el llamado Plan Hurón, que yo digo que Jurón debe ser, porque es una palabra taína, ¿verdad?, del Ministerio de Defensa. Así es, la convocatoria que se ha hecho para este miércoles, que la hace FENATRANO, es una marcha hacia el Ministerio de Industria y Comercio en reclamo por el precio de los combustibles. Esta marcha implicaría la paralización de gran parte del transporte urbano, porque están convocados esos transportistas a marchar, pero se ha hecho la aclaración de que unas imágenes que andan circulando en las redes sociales con un llamado a paro nacional martes 16, miércoles 17, no corresponde a la realidad. No, es mentira eso. Es una noticia falsa, una información falsa, pero de todos modos el gobierno, como bien dice, se decidió prepararse desde hoy, ya que desde hace semanas los transportistas tienen a la población sometida a paros sorpresas y a manifestaciones imprevistas. Entonces, debido a esto, el gobierno prefirió tomar la previsión y lanzar el llamado Plan Hurón. Sí, bueno, la prevención es buena, ¿no? Yo creo que a veces eso disuade a cualquiera que vaya a hacer algún tipo de protesta que se salga de los límites de lo que establece la garantía de derechos, la Constitución y las leyes. Que cualquiera usted puede protestar por lo que usted quiera. Lo que usted no puede hacer es impedir que otro se niegue a sumarse a esa protesta o tratar de impedir o entorpecer las labores normales de los demás. Y ahí es que está el dilema con esto, ¿no? Porque hay que recordar que la pasada semana, cuando hubo este llamado paro, sorpresa, que no fue tan sorpresa, llegó un momento tal la población a sentirse tan incómoda, con tanto encono, que la propia gente hizo una especie de sentada en la calle para entonces impedir que todo el mundo transitara. Entonces ahí intervino, sí, la policía, incluso se lanzaron bombas lacrimógenas, ¿verdad? Yo creo que por ahí es que los dirigentes y dueños de rutas y guaguas también deben enfocar la cosa. Ellos no pueden ejercer un derecho a la protesta que entonces viola el derecho de los demás, libre tránsito, a acudir a sus lugares de trabajo y afectar las actividades cotidianas normales del resto de la ciudadanía. Claro, y como lo establece la Constitución, el derecho a la protesta que tiene cada ciudadano, que se respeta, pero también usted tiene que respetar el derecho que tiene la otra persona a no querer protestar. Y usted está en todo su derecho de tener un carro, un motor que usted tenga de concho, una guagua, tiene todo el derecho de detenerla, decir hoy no trabajo en protesta, pero ¿cuál es la necesidad de romperle los cristales a la otra persona que quiere estar trabajando, que quiere seguir ganándose el pan de cada día y quiere seguir prestando su servicio? Aquí se estila que cuando alguien desconoce ese llamado a huelga, lo que hacen es agredirlo y le causan muchos daños a sus vehículos. Porque lo quieren obligar a sumar, sí, eso no debe ser. Porque, ¿verdad? No debe ser obligatorio. Donde empieza el derecho del otro, termina el derecho mío, sí, es tan sencillo como eso. Entonces, ojalá que las cosas, si se lleva a cabo este paro, que parece que es un paro de transporte, no es un paro general como
circuló falsamente. No. De hecho, es una manifestación que van a llevar a cabo hacia el Ministerio de Una Industria marcha y Comercio. incluso, eso es. No se ha establecido todavía la ruta que llevarían. Y que van a eso... entregar un documento y esas cosas. Eso es lo Exacto. que se piensa hacer. Eso no tendría ningún inconveniente si no se pasa de ahí. Exacto. Lo Más malo que es que el se caos... pase a la agresión, eso no. Exacto, más que el caos que se supone causaría en el tránsito, porque... Bueno, y eso siempre ocurre cuando hay este tipo de actividades. Eso, Exacto. Pero en esta ciudad tan entaponada, casi estamos acostumbrados que en cualquier momento, con o sin protesta, usted se encuentra con un tremendo tapón. Bueno, en otro aspecto, las lluvias van a continuar, ha dicho la Oficina Nacional de Meteorología. El fin de semana hubo, como se pronosticó, los aguaceros esporádicos. De hecho, en el comienzo del campeonato, el torneo de béisbol otoño-invierno, ayer, por ejemplo, uno se suspendió ya avanzado y fue dado como válido. Y otro de aquí de la capital, que sería entre Tigres del Licey y Leones del Escogido, no se pudo celebrar. Y ya en el sábado hubo algunos inconvenientes, aunque se terminó jugando béisbol aquí. Pero seguirán esas lluvias, están anunciadas. Ayer estaba lloviendo ya tarde-noche, o tarde, y es posible que hoy de nuevo, en cualquier momento, comience de nuevo a llover. Hay que poner atención al conteo que hemos estado haciendo, y ya son 23 días seguidos de lluvias y los suelos están muy saturados. Los meteorólogos locales advierten que esto puede desencadenar una vaguada, por más simple que sea, por menos peligrosa que sea, puede causar inundaciones de consideración debido a la saturación de los suelos. Y hay que estar atento Y la a gente esto. que vive en lugares, laderas de montaña, a veces lugares así muy empinados, que tienen que tener cuidado porque puede ocurrir deslizamiento de tierra y entonces algunas viviendas colapsan y ya sabemos los resultados negativos de todo esto. Ojalá, uno espera que todavía se resistan las cosechas y que no se pierdan, porque ahora, la llamada cosecha de otoño-invierno, se colectan grandes cosechas de diferentes alimentos en los suelos de República Dominicana y caramba, después de tanto trabajo, nadie quisiera, y no quisiéramos eso para nuestros agricultores, que pierdan sus cosechas, que además eso perjudica al resto de la economía y de la población, ¿verdad? Así es, ¿no? Y que en temas de economía, de dinero, es muy para los agricultores, las pérdidas de estas producciones por lluvia, sequía o cualquier otro fenómeno es muy, muy grave para ellos, representa un problema mayor. Así es. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Este fin de semana se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta, en esta ocasión la encuesta New Link, que más o menos presenta un escenario político similar a las encuestas que ya se han presentado. Según los datos de la encuesta, un 23.2% de la población prefiere a Luis Abinader como candidato presidencial, un 19.1% a Leonel Fernández y a Danilo Medina un 18.1%. Luego de ellos está Hipólito Mejía con un 11.7% y un 21% indica que ninguno de los... Fue una encuesta cerrada aparentemente, porque el 21% dijo que ninguno de los mencionados. Se parece, al menos en lo del PLD, Leonel y Danilo siguen bailando ahí bien pegaditos. Esta diferencia de la Gallup presenta a Abinader en primer lugar. Bueno, y además el porcentaje grande de personas que dice que no tienen ninguna preferencia todavía. Ahí sigue la tendencia de otras encuestas. New Link no es exactamente una empresa de encuesta, ellos hacen trabajo en general de asesoría, en comunicación, de relaciones públicas, manejo de crisis, pero ha incursionado también en los sondeos y las encuestas. Vamos a ver, seguro que van a salir otras encuestas, todavía sigue sin definirse el panorama, vemos que sigue la tensión, pese a lo que decidió el comité político, en el PLD sigue la tensión respecto a las primarias. Un trabajo del colega Máximo Laureano expone lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Santiago, donde el debate es muy intenso entre los leonelistas y los anelistas
por el tema de las primarias abiertas o cerradas. Y vemos que están tirados a la calle tanto Hipólito Mejía, Luis Abinader, está Winton Arnaud, está Ramón Emilio Concepción, eso en el PRM. En el PLD, ayer salió Temístocle Montaz, que entonces tenemos a Temístocle, ¿verdad? Carlos Ablante Baré son 2, Francisco Domínguez Brito son 3, Leonel Fernández 4. Está también este joven apellido Crespo, ¿verdad? Manuel Crespo. Son 5. Y está el ministro de Educación que ha dicho que sí que va, ya quien era su relacionista en el ministerio, está trabajándole en la parte de política, pero no ha hecho el lanzamiento oficial, o sea que tenemos por lo menos 6 aspirantes a la candidatura presidencial, sin tomar en cuenta al presidente Danilo Medina, que su gente insiste de que sí, que él puede ir, que se va a trabajar para ver cómo se busca la vía, ya sea por el Tribunal Constitucional, tomando en cuenta de nuevo un recurso contra el impedimento que él tiene en la Constitución, u otros que dicen, bueno, que se podría reformar la Constitución. Un grupo, por cierto, de danilistas, de gente del PLD en España, estuvo haciendo campaña este fin de semana también, hablando de que Danilo es el candidato ideal. Sí. En el lado del PRM, Luis Abinader se ha enfocado mucho en recolectar la preferencia de ese voto joven y tiene unas cuantas semanas ya haciendo actividades dirigidas a la juventud, y en este fin de semana no fue la excepción. La mayoría de las actividades fueron talleres, seminarios y encuentros con jóvenes de diferentes puntos del país, con los que se busca ese voto joven que es tan codiciado a la hora de las elecciones. Y también, Carolina, 2 partidos tradicionales que han venido disminuidos, el Partido Revolucionario Dominicano, que en este caso acudió en las últimas elecciones aliado al PLD y que rondó más o menos el 5%, y el Partido Reformista, el Social Cristiano, ¿verdad?, que tiene una división clara entre 2 grupos, uno que encabeza Ito Bisonó y el senador José Jacín, y otro que encabeza el ingeniero Antún Valle. Ambos están diciendo que tienen que ir con candidatos propios, pero lo que está difícil, por más esfuerzos que se han hecho, esfuerzos que han hecho, por ejemplo, personas como el ingeniero Guillermo Carán, que es una persona de credibilidad, para ver si la familia reformista se reunifica, no se vislumbra que se puedan reunificar. Y en el PRD también está el tema de que hay un grupo importante que le disputa la dirección de ese partido a Miguel Vargas. Eso también está pendiente de solución. Uno no sabe qué va a ocurrir. Mientras grupos alternativos siguen apostando a que se logre una gran alianza, por ejemplo, el Frente Amplio y esas cosas, el mismo Alianza País, Alianza por la Democracia, Opción Democrática, están hablando de la posibilidad de que se busque una alianza alternativa, incluso alternativa al PLD y sus aliados, y alternativa a lo que pueda surgir del PRM o de otro partido que ellos entienden que siguen la política tradicional. Y aquí está apareciendo algo, y de hecho editorializamos hoy en Acento sobre eso. Lo que ha venido ocurriendo en muchos países, que grupos de los evangélicos más fundamentalistas, no son las iglesias tradicionales evangélicas, que son muy respetadas y son personas que son muy cuidadosas a la hora de tratar temas sociales y políticos, sino esas iglesias que se están formando a cada rato una, y que cualquiera es un pastor evangélico, sí, están apostando a meterse en la política. Esa gente activó mucho, por ejemplo, en Estados Unidos a favor de Donald Trump. En Costa Rica por poco gana un pastor de esos, y vemos lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro. Todo porque ellos entienden que alguien que diga que está en contra del feminismo, que está a favor de lo que ellos entienden la familia tradicional, un concepto bastante cerrado, que están en contra de que la mujer decida sobre su cuerpo, etcétera. Esos son candidatos que ellos entienden que son los candidatos que están como con el ideal de Dios o cristiano que ellos vislumbran. En Brasil, de hecho, o sea, hay una división porque los católicos más abiertos, que apuestan a que la gente también tenga derecho a una justicia social, están viendo con más simpatía al candidato del PT, mientras que esos evangélicos más fundamentalistas se están yendo con Bolsonaro. Yo no entiendo qué concepción de cristianismo es ese, porque es un hombre que lo que
destile odio por donde quiera. Por donde quiera. Bueno, en lo local ahí está el caso del pastor Dio Astacio, que fue juramentado en el PRM y ya se ha dicho que va a ser el candidato a alcalde por Santo Domingo Este. El partido aún no lo ha confirmado de manera oficial, pero es lo que se dice, fue juramentado. Pero ese por lo menos está en un partido tradicional que no es extremista, ¿no? Sí. Porque aquí hay otros que andan reuniéndose con... Yo creo que toda esta inestabilidad que hay dentro de los partidos es lo que se representa en las encuestas con ese alto porcentaje de gente que aún no sabe ni por qué partido ni por qué candidato votaría. Ahí me llama mucho la atención en esta encuesta que pese a que Luis Abinader tuvo la mayoría o la preferencia en cuanto al voto por el candidato, el partido que obtuvo la mayoría en preferencia es el PLD y luego está el PRM, que es un poquito contradictorio, que la gente sí quiere a un candidato pero prefiere al otro partido. Bueno, porque es que el PLD tiene una estructura realmente fuerte. El PRM es un partido que está comenzando a organizarse. Por cierto, nosotros entrevistamos a la joven dirigente Elizabeth Mateo, que dio una explicación interesante. Ellos están haciendo una labor intensa tratando de organizar ese partido y de atraer gente joven, pero todavía es un proyecto que está en construcción, mientras que el PLD, que se fundó en el 73, ya es un partido de muchos años, ha estado mucho tiempo en el poder y además quien conoció un poco a don Juan sabía que era un hombre que no permitía ningún chalaneo con la disciplina y era muy organizado, y esa base todavía le ha servido al PLD para mantenerse incólume, prese a todos los problemas que ha sufrido, de divisiones internas, diferencias, y el poder cohesiona, porque nadie quiere salir del poder. Bueno, Gustavo, y Temo llenó el Palacio de los Deportes. Lo llenó de verdad, como él prometió. Las imágenes que se presentaron. Sí. Pero eso cuesta unos cheles, parece que Temo hay que ver si solamente hacían el paneo de esa parte del Palacio de los Deportes. Bueno, él está prometiendo muchas cosas, pero al final dice que su gobierno sería una continuidad del gobierno de Danilo. O sea, mucha gente se está preguntando si él es uno de los pupilos o los delfines, que le han llamado así, la gente de Leonel sobre todo, a los candidatos que surgieron después de una famosa reunión en Palacio, entre ellos está Carlos Amarante, Francisco Domínguez, ¿verdad? Entonces, muchos se están preguntando si es eso. Uno pensaba que después de lo que ocurrió con él y que fue incluido en el expediente Odebrecht, aunque después lo excluyeron, que Temo se sentía mal tanto con la gente de Leonel Fernández, de la cual se había distanciado, como con la gente de Danilo Medina, pero parece que él sigue un poco sintiendo más de ese lado. Temo fue excluido del proceso de Odebrecht, pero hay que recordar que fue el único que admitió que sí recibió dinero, aunque fue para la campaña. No, él dijo que fue para la campaña de Leonel y la de Danilo. Los demás no lo han admitido ni siquiera. Él como dice la gente popularmente, no fue baúl de nadie en ese aspecto. Sí, yo recibí, pero no fue para mí, ¿verdad? Hay que ver si esa indiscreción no le pueda costar a él ese apoyo político del partido. Bueno, te invito a que le montaje, hay que decir que es un dirigente fundador del PLD. Él fue del PRD siendo muy joven, fue del grupo de jóvenes que pasó junto con Juan Bosch a formar un nuevo partido. Su vida entera ha estado ahí, él y su familia. Bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Vamos a una pausa y volvemos. El pasado viernes continuó el caso que se lleva en San Francisco de Macorís por el asesinato de la adolescente Emily Peguero. El viernes se escucharon varios testigos, entre ellos los familiares de Emily, su mamá Adalgisa, Genaro, su padre, su hermana Lady, quien estuvo junto con Marlon Martínez en el inicio de la búsqueda cuando aún se daba por desaparecida. Se vivieron momentos muy duros para la familia por tener que revivir cada uno de esos momentos y los abogados, claro está, es su trabajo, no tuvieron ningún tipo de compasión con ellos y le hicieron preguntas muy duras, muy fuertes. Luego tocó el turno de la señora Malvina, que se ha identificado como amiga. En un inicio decían que era trabajadora doméstica, pero ella se identifica como amiga de Marlin. También se tomó su declaración y la jueza del caso decidió
reenviar la audiencia para el próximo miércoles debido al avanzado de la hora y se supone que este miércoles continúa el caso con algunos testigos que aún faltan por declarar. Bueno, es un caso que ha conmovido al país y sobre todo a San Francisco de Macorís. La juez ya, el caso ha entrado en la fase final, ha dicho que se va a agilizar, como de hecho se está agilizando el proceso. Y yo creo que es cosa de ya 2 o 3 días para que concluyan los debates, réplicas y contrarréplicas, y que entonces se anuncie el día quizás en que se dictará el fallo. Que todo el mundo está claro que habrá condena. Lo que quizás no se tiene seguro es a cuánto ascenderá la condena para cada quien. Lo más probable es que al joven Marlon se le imponga la mayor pena porque es el acusado directo de la acción del crimen. Su madre, aunque muchos dicen que fue el cerebro, pero como aquí no existe la figura del autor intelectual, es vista como una cómplice. Se presentó el viernes el mapeo de llamadas que hiciera la Policía Nacional con relación a los números móviles de los vinculados a Emely. Hubo algo que llamó mucho la atención y es que según ese mapeo, desde el número telefónico del adolescente, se realizaron telecomunicaciones el día anterior a su muerte, desde las 12 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. Y es sorprendente que el Ministerio Público no ha podido identificar con quién ella estaba conversando, porque según se informó era a través de las redes sociales, no de llamadas, pero el Ministerio Público no ha podido identificar con quién ella tuvo esas comunicaciones. Y si realmente fue ella que hizo la llamada. Exacto. O alguien que tenía su móvil. Exacto. También ese mismo informe destaca que entre Marlene Martínez y su hermano Henry Martínez se produjeron 48 telecomunicaciones en el lapso de tiempo de que ella regresaba de la ciudad a San Francisco. Luego de una llamada de Marlon, ella hizo 48 llamadas a su hermano. Solo tienen los datos numéricos, no tienen las conversaciones. Por lo menos es una actividad intensa, ¿verdad? Exacto. Habría que ver porque esa intensidad se ocurre cuando usted está en una coyuntura muy especial. Exacto. También se habría comunicado con la doctora Lisette Tavares, quien en un inicio fue investigada con relación al caso. Fue una de las testigos también el viernes en la audiencia. Y bueno, se limitó a decir lo que ya se conocía, que simplemente su trato con Emely se limitó a una simple consulta. Bueno, entonces el pasado mañana, el miércoles, se reanuda este caso. Bueno, hay que decir que en el ámbito internacional ocurrió un hecho que tiene un interés histórico especial. El Papa Francisco, siguiendo un proceso que había comenzado, ¿verdad?, con la beatificación, que es lo anterior a la canonización, que ya reconoce la santidad de una persona, canonizó tanto al Papa Pablo VI, pero para fines de América Latina, el que llama más la atención y la gente dio más seguimiento fue del arzobispo Oscar Arnulfo Romero de El Salvador, que hay que recordarles a los más jóvenes, fue asesinado en 1980 por un grupo de sicarios enviado por esa dictadura militar que había en El Salvador, en el momento en que había una guerra civil, porque había un grupo civil armado que estaba luchando por derrocar a esa dictadura de extrema derecha. Eran los tiempos de Guerra Fría. Monseñor no era un extremista, él simplemente acompañó a la población que estaba siendo asesinada y denunció esos crímenes, y en plena ceremonia, en una misa, entraron esa persona y lo acribillaron. Eso trajo mucho dolor, sobre todo esas comunidades indígenas muy pobres que las acompañó. Y ayer fue un momento muy especial para El Salvador y para Centroamérica y para todos los católicos latinoamericanos. Los salvadoreños celebraron con mucha alegría y júbilo esta noticia, y dentro de todos los momentos que vive la Iglesia Católica, estos son como alivios y respiros, porque wow, qué año ha sido este para la Iglesia. Vamos a poner el trozo de esa canción, digamos, de género salsa, ¿verdad?, que hizo Rubén Blades, que de alguna manera se inspiró en el padre Antonio Monaguillo Andrés, pero se inspiró un poco en la vida también de Monseñor Romero, y él le dedica unas estrofas en parte de esta canción. ¿La tienen lista? Suena la campana, Arnulfo Romero. Suena la campana de la libertad. Suena la campana por América.
Será entonces hasta mañana. Muchísimas gracias.